Bendito Padre, que moras en las alturas de los cielos, en este momento que nos encontramos reunidos para meditar de tu palabra, de la obra en el lugar santo, tu iglesia, Señor, que se está preparando para recibirte con poder y gloria. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones a la verdad en esta oportunidad y que tu Santo Espíritu sea obrando en el ministra especial y extraordinaria para entendimiento y comprensión de tu iglesia. Te pedimos que seamos fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, buenas tardes, hermanos. Bienvenidos todos a una vez más este espacio que el Señor permite que nosotros podamos tener. En este momento va a hablar Mariano Torres, nos va a acompañar con el tema de la iglesia en el lugar santo. Y no es más que el papel eh, que la luz ha permitido que la iglesia tenga en, eh, en la verdad presente o en el momento que nosotros estamos viviendo como iglesia en estos últimos días. Entonces, bueno, eh, saludando a todos los hermanos presentes y a todos aquellos que nos van a ver por diferido. Entonces le damos la entrada a Mariano y que continúe con su tema. Bueno, se ve la imagen. Sí, sí, se ve, Mariano. Ya se ve perfectamente. Vale, estupendo. Bueno, hermanos, seguimos con lo del santuario. Ya hemos visto el paso de Cristo, el paso del creyente por el santuario y empezamos viendo el paso de la iglesia. Vimos que Dios envió luz al pueblo por medio de un mensajero y ese mensajero era Juan el Bautista, anunciando que el cordero, que ya estaba entre ellos, que ya había sido apartado como se hacía con el cordero, para un fin, que el fin era quitar los pecados del mundo. Cristo iba a ser inmolado y la iglesia, aceptando a Cristo como el sacrificio perfecto, entraría al atrio, donde está el altar de sacrificio. O sea que entraría por fe y contemplaría a Cristo en la cruz. No solo se contemplaba la muerte de Cristo en el atrio exterior, sino se contemplaba también la resurrección de Cristo. Ahora, la iglesia, al entrar al lugar santo, tiene una luz especial, otra luz diferente a la que tenía. Una luz que se suma a la anterior. Nunca la luz va contra la anterior, sino que se suma. Para poder ser luz al mundo, la iglesia necesitaba recibir el Espíritu Santo. O sea que cuando Cristo empieza a ministrar en el santuario, el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia. Y esto lo vemos simbolizado en el candelabro de 7 brazos, el cual cada brazo sostiene un candelabro que por medio del aceite que fluye por medio de los tubos esos, da luz al santuario. Eso representaba, el aceite sabemos que representa el Espíritu Santo y los candelabros representan las iglesias, los estados de la iglesia, o sea que representa a la iglesia, mostrando que la unión de la iglesia y el Espíritu Santo lo que hace es alumbrar al mundo. Y eso lo podemos ver en el primer capítulo de Apocalipsis. No solamente tendría la iglesia la ayuda del Espíritu Santo entrando al lugar santo, sino que tendría otra herramienta a su favor, y esa herramienta es la oración, que estaba simbolizada en el altar del incienso. Tendría la otra herramienta que están ahí en la mesa, que son los panes de la proposición, que serían el alimento espiritual que necesita la iglesia para nutrirse. Pero, ¿qué hace la iglesia en el lugar santo? Es la pregunta. Porque ya supimos qué hacía la iglesia en el altar de sacrificio. ¿Qué luz aparece que debe ser vivida por esta iglesia? Bueno, en el altar de sacrificio la iglesia establece la necesidad de un Salvador que murió por nuestros pecados y resucitó.
Esto lo vemos patente en el libro, en el capítulo 2, y acá hay dos pasajes bíblicos que son muy interesantes, y porque por su parecido entre ellos dos, pero hablan de dos cosas diferentes. Hechos en el capítulo 2, del 36 al 38, dice, esta es la predicación de Pedro, cuando se bautizó esa multitud. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír, compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La iglesia, cuando entra al lugar santo con Cristo, establece una manera o la manera de salvación. Y la tenemos ahí marcada, ¿no? O sea, lo primero es reconocer que nosotros hemos matado al Mesías con nuestros pecados. Como lo dice al principio del versículo, ¿no? Al oír esto se compungieron, dice, hecho Señor y Cristo. Son unas palabras también de corazón. Y esa consecuencia de un corazón que está entristecido, contristado por lo que acaba de hacer, le procede el arrepentimiento. Y al arrepentimiento le procede el bautismo. Esto es algo, como podríamos decir, inherente, ¿no? El arrepentimiento produce que la persona quiera morir a ese viejo hombre y nacer de nuevo. Esto sucedía en el altar del sacrificio, cuando se lo veía a Cristo crucificado. Solo así se recibe el Espíritu Santo, porque si vemos, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Esto sucede en el atrio, en el altar de sacrificio. Y solo así, solo con este mecanismo, se recibe el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo no es ni más ni menos que la lluvia temprana. ¿Qué quiere decir con esto? Esa lluvia que iba a hacer que el yo vaya muriendo, ¿no? Que esa lucha que empieza el cristiano a tener cuando conoce a Cristo, cuando muere al viejo hombre y empieza a vivir con un corazón nuevo. La naturaleza caída presenta batalla frente a esto. Pero el plan de salvación no queda aquí, o sea, no puede quedar ahí solamente con la cruz. Muchos creen que con la cruz basta y bastó todo ya. Y sin embargo, Cristo tiene que ministrar en el santuario, por eso entra al lugar santo. Si el plan de salvación terminara ahí, si solo fuera eso, Dios no podría demostrar que la gracia, que su gracia, pudiera regenerarnos, pudiera redimirnos del pecado. Solo podría demostrar que nos puede perdonar, nada más. Pero se necesita un sacrificio, si Dios no puede demostrar eso, se va a necesitar un sacrificio por la eternidad para los pecados futuros. Si vamos a abandonar el pecado y solamente podemos pecar, arrepentirnos y pedir perdón, y así esta cadena sigue y sigue y sigue por la eternidad, siempre se va a necesitar que Cristo esté crucificado para el perdón de nuestros pecados. Ahora, cuando Cristo entra al lugar santo y su iglesia entra allí por fe, aparece una luz nueva que viene a complementar esto que está pasando en el atrio exterior. Y esto lo vemos en el capítulo 3 de Hechos. En el capítulo que le sigue, Pedro va a mencionar algo parecido a esto que acabamos de leer. Esto que leímos recién, memorícenlo, porque va a sonar muy parecido, pero no es lo mismo. Dice, en este que leímos ahora, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora miren lo que dice Pedro un capítulo más adelante, unos versículos más adelante. Dice algo parecido. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados.
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea que, arrepentíos, esto sucede en el altar de sacrificio, como lo hemos visto. Pero convertíos es algo nuevo que agrega Pedro en el versículo este, porque en el anterior no estaba. En el anterior decía arrepentíos, vamos a leerlo de nuevo, dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Acá dice arrepentíos y convertíos. Esto sucede en el lugar santo. La conversión es pura y exclusivamente del lugar santo. Esa doctrina en la iglesia aparece cuando la iglesia entra al lugar santo. Y la conversión no es más ni menos que el abandono del pecado. Cuando algo se convierte en otra cosa, ya no es lo otro. O sea, la persona convertida ya no peca, como dice Juan. El que ha nacido de nuevo no peca. Entonces, acá Pedro está hablando del lugar, del altar de sacrificio, cuando dice arrepentíos, después nos dice convertíos, nos está hablando del lugar santo, y después habla de un borramiento de pecados, del borrado de nuestros pecados. Y ahí está hablando del lugar santo. Acá se mencionan las tres fases del plan de salvación. La próxima fase, que es la del borrado de los pecados, se tratará con el lugar santísimo. La iglesia en el lugar santo presenta la doctrina de la victoria sobre el pecado. O sea que es la conversión. En el altar presenta el perdón y en el lugar santo presenta la conversión, el abandono del pecado. Vamos a ver una cita. No sé si se ve pequeñita. Dice, cuando un hermano recibe nueva luz acerca de las escrituras, debe explicar francamente su posición y todo ministro debe investigar las escrituras con un espíritu libre de prejuicios, para ver si los puntos presentados pueden ser sostenidos por la palabra inspirada. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Por qué viene esta cita? ¿Por qué ponemos esta cita ahora aquí? Porque las doctrinas que llegan a la iglesia, en el lugar donde se para la iglesia con Cristo, tienen que ser comprobadas por los siervos de Dios, para saber si vienen realmente del Señor. Por eso es que nos está diciendo la sierva del Señor, cuando un hermano recibe una nueva luz acerca de las Escrituras, debe explicar francamente su posición, y todo ministro debe investigar las Escrituras con un espíritu libre de prejuicios, para ver si los puntos presentados pueden ser sostenidos por la palabra inspirada. O sea que la doctrina que llega a la iglesia tiene que ser analizada, escudriñada, investigada por la misma iglesia. ¿Y cómo se investiga cómo se investiga? Se investiga por medio, comparándola con la palabra de Dios, que es la norma para poder medir esta nueva luz que llega. Ahora miren lo que logra la doctrina en la iglesia. Y yo cuando empecé a ver un par de citas sobre este tema, me quedé un poco asombrado porque nunca lo había visto desde este punto de vista. Porque el espíritu de profecía empieza a hablar de la doctrina como una especie para la propia iglesia. Es una utilidad que tiene la iglesia, por decirlo así. Estamos leyendo de la iglesia remanente. Y dice, aunque tenemos una obra y una responsabilidad individuales delante de Dios, no hemos de seguir nuestro propio juicio independiente sin considerar las opiniones y los sentimientos de nuestros hermanos, pues este proceder conducirá al desorden en la iglesia. Es deber de los ministros respetar el juicio de sus hermanos, pero sus relaciones mutuas, así como las doctrinas que enseñan, deben ser examinadas a la luz de la ley y el testimonio. Entonces, si los corazones son dóciles para recibir la enseñanza, no habrá divisiones entre nosotros,
Algunos se sienten inclinados al desorden y se están apartando de los grandes hitos de la fe, pero Dios está induciendo a sus ministros a ser uno en doctrina y en espíritu. Y ahora hacemos la pregunta, después de lo que acabamos de leer. ¿Qué produce la división y el desorden en la iglesia? Porque acá hay muchas opiniones. Sabemos que la iglesia adventista es una de las más divididas. O sea, hay afuera de la organización de la iglesia, hay mucha iglesia que no pertenece a la organización, pero que está rondando alrededor de la iglesia. Tenemos hermanos que están expulsados, hermanos disidentes, hermanos con ministerios de sostén propio independientes de la iglesia, y así infinidad de cosas. Y pertenecen a la iglesia, no pertenecen a la iglesia. ¿Cómo podemos saber si alguien pertenece a la iglesia o no? Si alguien está dividido de la iglesia. La pregunta es, ¿qué produce las divisiones y el desorden? Para saber si alguien está dentro o fuera. Y la misma cita nos lo dice, el no seguir las mismas doctrinas, el no tener las mismas doctrinas produce división. Y esto es algo lógico, porque si un adventista junto con otro adventista piensan de manera diferente en cuanto a la deidad, evidentemente hay una división. Y no son los dos adventistas. Uno de los dos es adventista y el otro no lo es. Lo mismo pasa con diferentes puntos de doctrina. Si creemos diferente sobre el sábado, evidentemente también, sobre la reforma pro salud, sobre los 10 mandamientos, sobre los pilares que tenemos. Vamos a seguir a la otra cita. Dice, es necesario que nuestra unidad sea hoy de un carácter tal que soporte la prueba. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles. Se chasquearán los que creen que nunca tendrán que abandonar una opinión acariciada, que nunca se les presentará la ocasión de cambiar su punto de vista. Mientras sigamos aferrados a nuestras propias ideas y opiniones con empecinada porfía, no podemos gozar de la unidad por la cual Cristo oró. La unidad existe cuando las ideas de los hermanos son una y la misma. Esto mirándolo a la luz de la palabra de Dios. O sea que podemos discernir que por lo que nos está diciendo el Espíritu de profecía, la doctrina que es conforme a la ley y al testimonio nos une. Une a la iglesia. No nos une, no une a la membresía, ni al que tiene un cargo, ni al que asiste, sino el tener las mismas creencias nos une, estando apuntados en la membresía, estando en los libros de la iglesia o estando fuera de la iglesia. Esto es algo importante, porque quizás nos encontramos con algún hermano al que han llamado disidente y uno revisa lo que cree él con lo que creo yo, que estoy dentro de la iglesia, y queremos exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos con eso? Acá la sierva del Señor nos está diciendo que lo que nos divide y nos separa es las doctrinas diferentes. Y cuando estas doctrinas ingresan a la iglesia, dividen a la iglesia. Y esto vamos a leer otras citas donde lo va a reforzar. Fíjense, hermanos, la iglesia que entró al lugar santo con Cristo vivió la conversión porque creía una misma cosa. De tal manera vivió la conversión que el conflicto de los siglos lo describe de esta manera. Está muy pequeño, pero lo voy a ampliar. A ver. La iglesia que entró al lugar santo con Cristo es la iglesia que fue perseguida. Y para vivir una vida de persecución tiene que haber una vida de conversión. Tiene que haber una iglesia convertida. Para que haya una iglesia convertida tiene que haber una iglesia unida. Para que haya una iglesia unida tienen que decir todos lo mismo y pensar lo mismo. Es una consecuencia, una cadena de cosas que hace que Satanás tenga que levantarse contra esa iglesia, porque es una iglesia irrompible. Vamos a leer lo que dice el conflicto de los siglos. Dice, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia.
La gran lucha que los discípulos de Jesús entregaban, perdón, la gran lucha en que los discípulos de Jesús se entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en sus puestos. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma, dijo un cristiano reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución. Atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Y esa frase es muy conocida, la conocemos mucho. La iglesia estaba tan unida, estaba tan segura de lo que creía, tenían una sola doctrina. Estaba tan parada sobre el fundamento de Cristo que Satanás tuvo que salir a derrotarla mediante la violencia y mediante la muerte. Pero no logró su objetivo Satanás, porque cuando la iglesia está así, no se cae la iglesia, porque cuando alguien deja su puesto, lo toma otro, y eso es lo que venía diciendo la cita. Y en la cita que viene, también la vamos a agrandar, dice, el gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no conseguiría por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Prestemos atención, porque así como vimos que la doctrina une a la iglesia, no nos une bajo una misma membresía, bajo un mismo nombre, sino que nos une bajo una misma doctrina. Así como vimos en las citas anteriores que nos une la doctrina, que es la luz recibida y es la verdad presente para el pueblo de Dios, vamos a ver ahora cómo se desune, se divide la iglesia. Sigue diciendo, los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Estamos notando cómo la doctrinas falsas están entrando dentro de la iglesia y empiezan a dividir la iglesia. Profesaban aceptar a Jesús como hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Estamos notando que acá está hablando del lugar santo, donde aparece la conversión de la iglesia. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿contra qué iba Satanás? ¿Contra qué se levantó Satanás? Primero se levantó contra una iglesia convertida y vio que no la podía derrotar, pero descubrió qué era lo que le daba la conversión a la iglesia, qué era lo que le daba la unidad a la iglesia, y era la doctrina que es la luz recibida y vivida. Entonces se dio cuenta que la luz viene de algún lugar, ¿no? Y la luz viene del santuario. Por eso, cuando estamos viendo los detalles que dice el Espíritu de Profecía, que dice, profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse, ni de cambiar su corazón. Y eso sucede en el altar de sacrificio. Y el cambio de corazón ya está cuando se entra al lugar santo, donde tenemos las herramientas, donde la iglesia ya vive la conversión. Entonces, lo que estaba haciendo Satanás es ir contra el santuario. Sigue diciendo, la iglesia se vio entonces en gravísimo peligro, y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada
eran bendición. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. Entonces Jesús envía luz desde el santuario. Esa luz alumbra a los mensajeros del Señor. Esa luz que alumbra la Biblia para que los mensajeros encuentren la verdad presente, da como consecuencia las doctrinas. Y el creer nosotros en esa doctrina, en esa verdad presente que viene del santuario, lo que nos hace es unirnos, unirnos. Y esa unidad es la que no quiere Satanás, la unidad en la doctrina, la unidad en la fe, la unidad en la creencia. Para terminar, vamos a dejar una pregunta que cada cual se la puede responder. ¿Qué nos hace que la iglesia esté dividida? ¿Será el no tener la misma doctrina? ¿Será que aquellos hermanos que llamamos muchas veces disidentes no son tan disidentes? ¿Deberemos analizar las doctrinas que creen para decirle realmente disidente? O quizás aquellos que están separados de la iglesia, ¿seguirán creyendo lo mismo que nosotros o cambiaron la creencia? ¿Y los que están dentro creen lo mismo que creemos nosotros? ¿Pueden sostener con un escrito tal lo que creen? Lo que sí tenemos que dejar en claro es que únicamente somos iglesia cuando creemos lo mismo, cuando tenemos la misma doctrina. Estemos dentro de la estructura organizacional del Señor o estemos fuera. Eso es lo que nos va a unir. Quería Vamos aportar a... algo a esto, Mariano, si me permite. Sí, bueno, ahora empezamos con las preguntas entonces. Para que el compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, empezamos Ya con las acabaste. preguntas. Ok. Vale. Bueno, pero lo que impide la unidad, ¿qué produce la división? ¿Qué impide la unidad? Como estás mencionando, es el rechazo por parte de algunos, la aceptación por parte de, de pocos. El Señor Jesús dijo que muchos son los llamados, pocos los escogidos, precisamente porque son pocos los que aceptan todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, la aceptación de unos pocos por la palabra de Dios tal como es y el rechazo de muchos o de la palabra de Dios da pie a interpretaciones erradas, tradiciones de hombres, creencias que no son bíblicas. Eso es lo que impide la unidad, porque es imposible unirnos cuando algunos de nosotros creemos una verdad pura como está en la Biblia y otros creen algo que no es verdad. Es un error que ha sido disfrazado de verdad. De esa forma no se puede lograr la unidad. Y como bien dijiste, hay que ser cuidadoso cuando a alguien se le va a llamar disidente, porque en realidad yo pienso que somos disidentes, pero debemos disentir del error. Y si nosotros disentimos del error, entonces somos disidentes de los buenos, porque debemos ser leales a la verdad. El peligro sería disentir de la verdad. A Cristo Jesús lo llamaron disidente los dirigentes de su pueblo, pero él disentía del error, disentía de las tradiciones humanas. Siempre ejemplificó la verdad. Él mismo era la verdad hecha carne y como hombre la aprendió y la vivió y la enseñó. Entonces nosotros podemos lograr la unidad solo en la medida que creamos en la verdad de la palabra de Dios tal como es, sin cambios, sin modificaciones, sin añadiduras, sin tradiciones humanas. Si no es así, no podemos unirnos. Mm. Sí, yo creo que le habrá pasado a muchos de ustedes de encontrarse con hermanos que no están en la iglesia o están expulsados y hablar y cuando uno empieza a analizar lo que creen exactamente lo mismo que nosotros. No todos, ojo, no todos, pero creen exactamente de la misma manera. Entonces,
eh, hermanos, somos adventistas también, aunque estés borrado de la lista. Y muchos de los que están incluidos en la lista creen diferente. Entonces, no digo de los puntos básicos doctrinales, sino en algunos puntos que son quizás de adoración. Y se tiende a titular a los que están fuera como disidentes expulsados o como también lo llamaban a Cristo. Y lo que yo me sorprendí cuando estaba haciendo esto es que realmente lo que une a la iglesia es la doctrina de creer lo mismo, estando fuera o estando dentro. Una persona que nunca pisó una iglesia adventista, pero guarda el sábado y cree en Jesús y ojo que puede estar más cerca de ser nuestro hermano que cualquiera que está dentro también. Mariano, una pregunta. Y eso que tú acabas de decir, un poco interesante porque lo que nos une es la doctrina. Pero los disidentes, por ejemplo, ¿por qué que se separan entonces? Bueno, Si creemos en lo mismo, ¿por qué se separan y después hay una expulsión de esos hermanos? Porque es lo que dijiste tú, viene con una nueva luz y no es investigada eso, ¿cómo pasa eso? bueno, la luz está establecida. Nosotros tenemos ya todos los pilares de nuestra fe, tenemos todas nuestras doctrinas establecidas. Eh, Muchas veces no se predica eso en la iglesia y muchos hermanos se levantan para predicar estas cosas y son callados y son echados fuera porque no es el caso, quizás yo nunca viví eso en, la iglesia, en mi iglesia, a donde estoy ahora, porque se puede predicar de lo que uno quiera, pero sé que en muchos lados no pasa eso y hay muchos casos de lo que pasaron y fueron echados fuera por no dejarlos predicar la verdad presente, por no hablar de ciertos temas puntuales y realmente el disidente es el que lo está dejando afuera al otro por no dejarlo predicar la doctrina que creemos. Mm. Yo Entonces quiero es hacer un como que, comentario. sí, No, pero sí, Carlos. cierra el punto. Perdón, Mariano. Eh, entonces es como que es al revés, ¿sabes? Yo siempre comparo esto de pertenecer a la iglesia con ser miembro de la iglesia es una manera fácil de entenderlo, ¿no? Así a manera como se lo explico a mis hijos. Es ser hincha de un club, ser fanático de un club de fútbol. Yo no puedo estar asociado al club, suponte, pero tener la pasión que tienen los que están asociados al club. Y sigo siendo del mismo club, ¿se entiende? Entonces, no es el pertenecer, sino es el ser, más que nada, el ser adventista del séptimo día. ¿Qué me hace ser adventista del séptimo día? Es la pregunta. Tener las doctrinas que tiene la Iglesia Adventista del séptimo día. Ahora tú, Este, Carlos. yo, bueno, primero quiero aclararle a Walkiria que esto es fácil de entender. Si yo dibujo, Walkiria, si yo estoy frente a ti y yo dibujo un número 6 en el piso, yo estoy viendo un 6, pero si yo te digo a ti qué ves, tú vas a ver un 9. Mm. Entonces, parte de la comprensión radica mucho en los puntos de vista de cada quien y en lo que cada quien tiene en su corazón. Eso es muy de cada Mm. quien. Yo leo la parábola de la semilla y yo entiendo que el punto clave del tema de la parábola de la semilla es la preparación de la tierra. Así lo veo yo, porque yo soy del campo. Yo entiendo que lo más importante es eso. Pero hay otros que dicen, no, lo más importante es el sembrador y hay que tirar la semilla no importa dónde caiga. Son cuestiones de cada quien. Oye, ya va quedando un minuto 30 para cerrar. Yo sí quería decir algo rapidito. Yo no creo que a nosotros lo que nos une es la doctrina. No creo, no creo. No creo porque hay una división, claro, hay una división polar entre los dos pueblos de Dios en el Apocalipsis. Uno los que guardan los mandamientos y otros los que están en Babilonia. Pero los dos son pueblos de Dios. A los dos está llamando Dios, pues a uno ya se mantuvo y luchó la batalla y se mantuvo y estuvo, pero al otro Dios lo llama. Yo creo que lo que hace que un pueblo sea de Dios
es el amor que sienta por Dios y que ese amor sea genuino, porque cuando ese amor es genuino, lo lleva a la verdad. Y la verdad, sí, ahí sí nos vamos a unificar todos en la verdad. El Señor se lo dijo a Ahí la está. mujer samaritana, el Señor se lo dijo a la mujer samaritana, mira, mujer, es necesario que adoremos en espíritu y en verdad, creo yo. Bueno, tengo la fortuna, me tocó la fortuna de tener la última participación y la oración, porque ya queda menos de un minuto y el único capacitado para eso es este servidor. Amoroso Dios, te damos gracias por tus misericordias, por la oportunidad que nos diste de comprender mucho más de tu palabra y de las bendiciones que tú has dado en Mariano para poderlas transmitir. Padre, que tu Espíritu Amén. Santo nos siga uniendo, que podamos seguir utilizando este espacio y que muchos puedan llegar a tu verdad por medio de él.